Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días, bienvenidos pues a esta nueva semana ya, la previa para nuestro examen parcial. Y bueno, pues va a ser una semana, lo sé, llena de actividades para ustedes, pero ya está publicado el apartado para el portafolio de evidencias para que ustedes puedan enviarme las fotografías de los apuntes que estuvieron tomando durante estas semanas, pues para ya comenzar a prepararnos para su evaluación, ¿ok? Bueno, pues entonces sin más preámbulo vamos a comenzar hoy con nuestro siguiente tema, que es la literatura mexicana. Hoy vamos a ver y vamos a hablar sobre la literatura mexicana. Ya hicimos un gran repaso sobre las corrientes literarias que que han servido de fundamento para la literatura que nosotros conocemos hoy en día. Entonces, vamos a ver la literatura mexicana, que nos corresponde al tema de ver ahora sí qué se está generando al interior de nuestro país. Y bueno, pues la literatura mexicana se puede definir como todo el conjunto de obras de valor literario que se escribieron en México o por autores mexicanos o que se escribieron dentro del territorio mesoamericano en la época precolombina y colonial. Entonces la literatura mexicana destaca internacionalmente junto a otros como la española, la argentina, la cubana, siendo reconocidas como una de las literaturas más prestigiosas e influyentes de la lengua española. Entonces, obviamente, esta literatura, ustedes han tenido bastante influencia ya, no nada más a nivel uh, de lo que se lee, sino también en la poesía, en la música, en otras corrientes que tienen que ver con este género literario. Recuerden, creaciones literarias no nada más es la poesía, sino la oratoria, la declamación, también la música. Ya la música forma parte de estas corrientes porque expresan también a través de ella diversos sentimientos o situaciones de las que se están dando alrededor de nosotros, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de la literatura mexicana, también para entenderla como este tipo de género, necesitamos hablar de sus características, y eso es lo que vamos a hacer en este momento, ¿no? Vamos a hablar sobre las principales características de la literatura mexicana, y la primera característica de la literatura mexicana es el uso frecuente de temas relacionados con la pobreza, la desigualdad económica y social y la Revolución Mexicana. ¿Ok? Entonces es muy común encontrar en los textos temas que son socialmente frecuentes y preocupantes en México, tomando en cuenta pues la poca importancia que se ha tenido con el pasar de los años, pues la poca atención para incluir a las comunidades indígenas junto a sus tradiciones y cultura. Generalmente los textos que se escriben son más bien de social, pero se refieren a la sociedad de las ciudades, no de los pueblos ni de las comunidades indígenas, y ese ha sido un problema bastante fuerte. No se ha dado ese empuje a la literatura indigenista, y entonces, bueno, pues tenemos algunos textos como de Juan Rulfo y Mariano Azuela, que gracias a sus experiencias personales cuentan cómo era el estilo de vida de la provincia en comparación con el de las ciudades más reconocidas de nuestro país, donde abundaba el abandono, la pobreza, el sufrimiento y el engaño, mientras que en las ciudades se daba ese auge de tecnología y que llegaba, y todos estos procesos en los pueblos era muy diferente. Y entonces la literatura mexicana en ese momento, en ese inicio, reflejaba precisamente esa distinción, esa diferenciación, ¿no? Entonces, otra característica de la literatura mexicana es que refleja el orgullo mexicano. Los mexicanos son conocidos por lo orgullosos que son en relación a su cultura, y las obras pues lo demuestran, ¿no? Señalan la esperanza del desarrollo, intentan deshacerse de los miedos y de la realidad que los aqueja durante cada una de las épocas de nuestro país. Entonces, muchas veces esta realidad es muy distante de lo que escriben, siendo muchas veces un tema de reflexión. Otra característica va a ser el amor incondicional relacionado con la lucha. Es decir, el amor y la amistad son temas muy comunes en la literatura universal, pero en la literatura mexicana suelen mezclarse con las luchas como un medio de obtención. Normalmente se cuenta una especie de fracaso social, y muchas veces se encuentra también
mezclado por ahí las verdaderas cualidades que posee el amor. Se genera ese idilio, ¿no? Entonces, esa es una característica también de la literatura mexicana. Otra característica va a ser el nihilismo. Se escribe Nihilismo, nihilismo, y es una gran cantidad de autores que nacieron en esta corriente para hacer sus obras literarias. El México moderno ha tenido grandes problemas en su progreso como sociedad desarrollada, y varios de estos problemas se pueden ver reflejados en la poca inclusión social, la pobreza, la desigualdad, la exclusión de las comunidades indígenas, lo cual ocasionó un sentimiento pesimista. Entonces, el nihilismo es eso, ese como tratar de sacar un poco a este origen indígena que todos tenemos. Entonces, se nota, ¿no? En los textos se nota esa falta de empatía, y entonces, bueno, pues forma también parte de los escritos de la literatura mexicana. Estamos hablando de los primeros, ¿ok? La literatura mexicana moderna tiene otras influencias. Obviamente seguimos excluyendo nuestras raíces indígenas, ¿no? Y no se escribe tanto de ese origen, y se da pie pues a otro tipo de temas, ¿no? Entonces vamos a ir a nuestro próximo video, donde vamos a seguir hablando sobre las características y cualidades de la literatura mexicana.